aquí lo tenemos. Sí, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Bueno, Bueno, habla Cosme Coliño, ¿cómo estás? ¿cómo estás, mi querido Cosme? Bueno, pues lo prometido es deuda. Te habíamos pedido que a ver si hoy nos enlazamos para ver este asunto de la otra pandemia, que es la seguridad en nuestro país, que lamentablemente, a pesar de muchas cosas, no se ha visto nada. ¿Cómo ves, como miembro titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, esta situación que está viviendo Baja California? Yo recuerdo, ¿te acuerdas que hace pues 10 años estábamos batallando con la serie de ejecuciones que había en Tijuana? En aquel tiempo yo estaba como titular de noticias ahí en Canal 12, y entonces se había colgados, había ejecutados, había pozoleados, era un desbordamiento de todo esto. Han pasado 10 años y se había anunciado con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y la creación de la Guardia Nacional que iban a mandar a las zonas donde había más homicidios para que esto bajara, y que cuando sube el gobernador quita la Policía Estatal Preventiva y crea su Guardia de Investigación y no sé qué rollo, la GESI, y que porque eran corruptos. Pero seguimos viendo los homicidios. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en general de la situación criminal en Baja California? Bueno, si nos vamos a los tres órdenes de gobierno, Cosme, primeramente te diría que por parte del gobierno federal, pues no existe una estrategia, ¿no? Se han implementado ideas, se han pensado ideas, se han estructurado estrategias, pero finalmente las mismas no han aterrizado. Se le apuesta todo a una Guardia Nacional, que es una amalgama de fuerzas policiales, el Ejército por un lado, la Marina por el otro, la Policía Federal por el otro, y finalmente las nuevas contrataciones, todas con algún tipo de mística, capacitación y entrenamiento muy diferente, y bueno, con altos grados de insatisfacción por parte de los elementos que estaban siendo transferidos a estas fuerzas policiales. Finalmente, pues la Guardia Nacional no ha funcionado, aparte se le dan acciones adicionales como el cuidar migrantes, ahora el efecto de la pandemia. Finalmente, pues el impacto que se pudiera esperar de la Guardia Nacional se ve totalmente diluido. Por parte de la Fiscalía General de la República, que en principio tendría que ser una Fiscalía General independiente, novedosa, pues vemos que es lo mismo del pasado, lo mismo del sexenio pasado. No existen carpetas de investigación, no existe labor de inteligencia, no existe combate al lavado de dinero, no existe combate al tráfico de armas. Entonces, finalmente, en la parte de la Fiscalía, pues tampoco se ha avanzado absolutamente nada. De ahí nos transmitimos a lo que son las policías municipales, a las policías estatales, llevan los nuevos gobiernos, como bien lo mencionas tú, pero hoy por hoy estamos parados en una situación igual o peor de la que estábamos hace un año. ¿Cuál es nuestra opinión de lo que está pasando? Bueno, te diría primeramente, creo que las estrategias no han sido las adecuadas. En términos presupuestales, para el 2020 se le dio el mismo dinero tanto a la Fiscalía General como al sistema judicial, los mismos 2,000 millones de pesos. Imagínate tú el combate a la inseguridad, Cosme, como una línea, como una tubería de agua. Por un lado se alimenta a todos los delincuentes, entran estos al proceso de procuración de justicia, pero esa línea de agua se va haciendo cada vez más delgada porque no hay suficientes ministerios públicos, no hay suficientes salas de audiencia, no hay suficientes jueces, y finalmente esa línea pues termina reventando y los delincuentes pues son expulsados de nueva cuenta hacia las calles, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, no se ha incrementado el número de policías. Nosotros estábamos haciendo un análisis a septiembre del año anterior, comparado contra la última cifra que tenemos a febrero 2020, prácticamente estamos parados en el mismo número de policías. No se han asignado presupuestos, no se han asignado mayores equipamientos, no se han mejorado los protocolos de capacitación, y pues finalmente, como adición a eso, Cosme, y como en cada trienio, cada sexenio que arrancamos,
pues llegan los nuevos gobiernos y reinventan la seguridad. Se desecha lo poco o mucho bueno que se hayan hecho en las administraciones anteriores, se vuelve a arrancar. Hay un factor adicional, es esta Fiscalía General independiente también a nivel estatal, que absorbe las estructuras policíacas estatales, como bien lo dices, lo que eran los PEPOS, ¿no? Ahora Guardia Estatal, y bueno, ellos están hasta ahorita en un proceso todavía de reconfiguración, con los mismos dineros, con los mismos elementos, y prácticamente con la misma situación que se tenía hasta el sexenio anterior. Finalmente esto se refleja en los índices delictivos que, como bien dices, estamos sufriendo. Ahora sabemos que pues es difícil que nosotros como ciudadanos comprendamos lo que a veces declaran las autoridades. Es que se están matando entre ellos. Es el narcomenudeo los que se están peleando las plazas. ¿Cuál es realmente el análisis de dónde están surgiendo estos crímenes? Pero vemos que a veces no son precisamente a todo muerto, pues ya lo tachan ya de era narcotraficante y ya se evita la investigación. Mira, realmente el tema de los homicidios sí es un tema que transita una avenida diferente al que transita el resto de la sociedad. No por eso tendremos que aceptarlos ni validarlos, pero sí ciertamente el problema de los homicidios es un problema relacionado al narcomenudeo, a la venta de drogas en las calles, a los diferentes cárteles que están enfrentados entre sí, pues prácticamente en la disputa por estos puntos de venta de droga. Por eso mencionaba yo que el tema de la Fiscalía General de la República era importantísimo, porque aquí existe lo que se llama la ley Pareto, Cosme, el 20% de los delincuentes te generan el 80% de los delitos. Hay que ir por ese 20% de los delincuentes para cuando menos ver una disminución a corto plazo de lo que está sucediendo, que son básicamente los líderes de los cárteles, ¿no? Los que ocasionan toda esta situación, y pues no se ve una acción específica por parte de la Fiscalía General de la República. Ahora, no solo es el tema de los homicidios, traemos un problema grave a nivel Baja California, de robo con violencia, de robo a comercio principalmente, y en algunos municipios del robo a casa habitación. Eso es fuero común, Cosme, esa es claro. Gente, delincuentes comunes que están en las calles, que están actuando, y ahí sí la labor policíaca por parte de las policías municipales en acciones preventivas es fundamental para detenerlos. Pero hemos visto que las cifras no cambian. O sea, vemos que, por ejemplo, se les ha dado a los delincuentes la oportunidad, ¿verdad?, con este debido proceso, de que antes de llegar a un juez poder salir libre. Por eso le llaman la puerta giratoria con este nuevo sistema de justicia, para evitar que se llenen las cárceles de presuntos, ¿sí? O sea, esto ha orillado que los delincuentes pues vivan en la calle, sigan robando, sigan asaltando y a veces hasta matando por robar un celular. Entonces, ¿qué pasa ahí, Juan Manuel? Bueno, básicamente hace aproximadamente unos 8 meses, Cosme, se hizo una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se iban a cambiar la estructura relacionada al tema de los homicidios y a la aportación de armas principalmente, sí. ¿No? Con el nuevo sistema de justicia penal, un delincuente que es aprehendido con un arma de alto poder es puesto en la calle. Invariablemente, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que se le presenta. Si se le presenta una segunda, una tercera, una cuarta vez, a veces el delincuente da un nombre diferente y bueno, termina siendo liberado cuando en principio no debería de pasar. Si es esta modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales para darle de regreso prisión preventiva a la aportación de arma, pero no se publica. Se queda en el Congreso, es uno de los puntos pendientes que nos sigue generando esta puerta giratoria. Y ahorita últimamente, Cosme, traemos un problemita adicional. Con el asunto de la pandemia, el sistema judicial estatal, bueno, el federal primero y el estatal, pues no están operando. Paralizados. Sí, están paralizados, básicamente. Creo que el sistema federal ya está por volver a arrancar, pero el sistema estatal no, arranca en principio hasta el primero de junio. Entonces, pues ahora sí que la administración de justicia
de Baja California se suspendió, ¿no? Y no nada más estamos hablando para los delitos de los que estamos platicando, estamos hablando para delitos patrimoniales, estamos hablando situaciones de tipo, le hizo un llamado al presidente del tribunal, al magistrado Salvador Ortiz, pues para que se retomaran las actividades, ¿no? Entendemos que se tienen que cuidar desde la parte de la salud, pero bueno, existen esquemas alternos, ¿no? La parte se puede hacer a través de internet, se puede hacer a través de accesos electrónicos, y bueno, pues pedirle en conjunto con los colegios de abogados, que también de igual manera lo están haciendo, pues que empiecen a trabajar, ¿no? Que empiecen a operar, que sigan trabajando en la parte de la administración de justicia. Y bueno, si le adicionamos que los abogados no están trabajando, pues todavía se nos genera la posibilidad de una crisis social adicional. Ahora, mira, yo recuerdo que vamos armando, a ver, para que me lleves tú a una conclusión. Hace 10 años, precisamente, pues estaba de presidente Felipe Calderón. Y hace 10 años estaba la Policía Federal Preventiva, que recuerdas, estaba en Tijuana. No hacía nada. Ahí estaba viviendo en los hoteles, destruyendo los hoteles, haciendo sus juergas los fines de semana y no detenía un solo delincuente. El señor que dirigía a esta policía está detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, ¿sí? Y ahora dijimos, no, pues es que de veras, pues ahí estaba la cosa, como estaba involucrado, pues no. Por eso tuvo que participar el ejército, recordarás, que hasta hacía la promoción de, llámenos, nosotros sí vamos. Sí vamos. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Y la Policía Federal Preventiva destruyó ahí el hotel que estaba enfrente de las Torres, ¿cómo se llamaba? Sí, un ladito del Campestre, ¿no? Ándale. El Club Campestre. El Club Campestre que estaba ahí también lo hicieron pedazos y bueno, hicieron una bola de desmanes y no vimos una sola acción de esa policía en Tijuana. Ahora se crea la nueva, bueno, después vino la gendarmería con Enrique Peña Nieto y lo mismo, no sirvió para nada la gendarmería. Ahora se crea esta policía federal, ¿sí? Que la Guardia Nacional, que él decía, como en la campaña Andrés Manuel López Obrador, que los militares deberían irse a los cuarteles. Pues él los saca de cuarteles, les quita el uniforme de soldado y les pone el uniforme de la Guardia Nacional. Pero se han dedicado a vigilar a los migrantes en 6,000 elementos en Chiapas para cuidar a los migrantes, haciéndole la chamba de policía de fronteriza, ¿verdad? Gracias al señor Donald Trump. Pero nosotros en esta frontera sigue habiendo los homicidios. Pero además, el fuero común, los delitos del fuero común como robos, asaltos, y no nomás a transeúntes, en casa habitación, que se han incrementado, a negocios. Digo, a mí me robaron, se metieron a mi estación de radio, me robaron todo. Y no se diga el robo de automóviles, que estamos en los primeros lugares a nivel nacional, y no vemos que avance. El primer lugar a nivel nacional. Pues ahí está. Y no vemos que avance nada. O sea, Manuel López Obrador, por más discursos que diga el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, o que diga Marina del Pilar en Mexicali, los robos, que son los que más afectan a la ciudadanía, no están siendo solucionados. No se detiene a los rateros. No sé cuál es tu opinión. Te mencionaría, Cosme, INEGI acaba de publicar su encuesta nacional de seguridad pública urbana, le llaman ellos el ENSU, básicamente a través de 25,500 encuestas a nivel nacional, le preguntan a la gente cuál es su percepción en materia de seguridad. Ellos lo hacen cada 3 meses. Y bueno, en el caso de Baja California utilizan Tijuana y Mexicali. Te voy a leer unas cifras muy rápidamente. A la gente le preguntan porcentaje de población que se siente insegura en su ciudad. Tijuana creció de diciembre a marzo del 71.5 al 85%, 14 puntos arriba.
Mexicali del 54 al 62%. 8% más de la población se siente más insegura de diciembre a marzo de este año. En el transporte público, el 60% en diciembre, el 83% ahora en marzo aquí en Tijuana. En Mexicali baja esa percepción en el transporte público. Finalmente, un punto adicional que es bien importante, a la gente le dicen, a ver, en los próximos 12 meses, ¿tú crees que la cosa se va a mejorar o se va a empeorar? El 80.4% de los tijuanenses contestaron que se va a empeorar. Este porcentaje era el 54% en diciembre, creció casi 30 puntos. En Mexicali, básicamente lo mismo. 56% de la población dijo que se va a empeorar en los próximos 12 meses contra el 31% que lo decía en diciembre. La situación se nos está empeorando, Cosme. La gente se siente insegura, se siente vulnerable. Lo que tú mencionas de estos cambios de policías, pues era lo que yo te mencionaba al principio, te decías que cada trienio, cada sexenio reinventan la seguridad, claro. Volvemos a arrancar de cero, y con un modelo de policía así nunca vamos a salir del atolladero, ¿no? No se están poniendo los presupuestos correspondientes. Te puedo decir, México invierte el 0.9% de su Producto Interno Bruto en materia de seguridad. Los países de la OECD en promedio invierten el 1.7%, casi el 1% adicional de lo que invierte México, cuando México es el último lugar en materia de seguridad dentro de los países. Con ese tipo de estrategias, con ese tipo de acciones, difícilmente vamos a poder solucionar nuestro problema. Día a día perdemos el tejido social, se nos incrementa el problema de las adicciones, se nos incrementa el problema de violencia familiar, se nos incrementa el problema de feminicidios, de violaciones. Y les mencionábamos nosotros a las autoridades, normalmente en los esquemas de seguridad siempre se ataca la oferta, ¿no? A la persona que está vendiendo, a la persona que está robando, a la persona que está haciendo acción, pero no estamos volteando a ver la demanda. Y la demanda, si nos sigue creciendo, pues la oferta siempre va a estar ahí. Y tenemos un problema grave en materia de tejido social. Ese problema grave de tejido social es el que nos está promoviendo todavía más los problemas de violencia que estamos viviendo, porque estas personas, desafortunadamente, que están enfermas, pues salen a delinquir, salen a robar, se convierten en sicarios. Si no atacamos el núcleo familiar y tratamos de rescatar a nuestros jóvenes, pues claro, aquí vamos a estar dentro de 6 años platicando de lo mismo, Cosme. Mira, yo estaba leyendo una nota ayer fechada en Viena de la Organización de la Seguridad de la ONU, que estaban diciendo que en los países latinoamericanos, a consecuencia de este COVID-19 y el incremento en el desempleo por esta pandemia, es una pandemia también económica, se iba a incrementar. Fíjate, lo vio por 2 puntos, sobre todo en México. Uno, que los agricultores ya no van a dedicarse más a producir droga, porque ya sus alimentos, los alimentos no les dan los beneficios que ellos traían. Y segundo, que con la falta de empleo, muchos jóvenes van a ser tomados por el crimen organizado, porque no van a ir a buscar chamba. Acuérdate, en verano van a salir muchos profesionistas, van a salir muchos muchachos de preparatoria que después de la preparatoria buscan una chamba para ayudar a su casa o ellos dedicarse ya a mantenerse. Decía esta organización de la ONU que va a haber un incremento en los delitos de drogas, venta de drogas, producción de drogas en Latinoamérica. ¿Tú cómo ves esto? Aquí para Baja California, que también pues van a cerrar. Todo lo que es la industria aeroespacial está frenada, y aquí tenemos mucha industria aeroespacial. Indudablemente viene una crisis social que está generada por lo que bien mencionas, el desempleo, la crisis económica que se nos está generando. Todos los números que hemos compartido en la plática del día de hoy, Cosme, son previos al efecto de la pandemia. Creo que la situación no pinta bien, y bueno, sí, existe esa gran posibilidad
de que se nos incrementen algún tipo de robos, la parte de robo con violencia, la parte de extorsión, y finalmente pues que sí, algunas de estas gentes por desesperación decidan delinquir pues para comer, ¿no? Claro, el robo por hambre. El robo por hambre, desafortunadamente. Sí, lamentablemente eso es lo que sería lo más grave para nosotros como sociedad, que esto llegara a ocurrir. Por otro lado, como tú dices, en cuanto a los programas de seguridad pública, yo lo he comentado mucho en las columnas, que el señor Durazo, para mí, no lo han corrido porque algo le ha de saber al presidente, porque la verdad no sirve. Yo creo que lo mejor que le pasó al doctor Durazo fue que saliera lo de la pandemia, ¿no? Porque sí, él salía todos los días en los periódicos con el problema de inseguridad, ¿no? Totalmente. O sea, y ahorita pues el López-Gatell le ganó le ganó, exacto, el escenario, pero la verdad es que pues es un inútil, digo, no pasa nada. Sí, claro. O sea, es que ha habido sucesos tan dramáticos como la muerte de los Levarón. Para mí eso fue, oye, ¿qué está pasando? Segundo, lo de Ovidio Guzmán, otra pifia ahí terrible. Y todavía el presidente va y saluda a la mamá del Chapo Guzmán, por favor. Sí, situaciones increíbles, ¿no? Y mientras sigue, mira, estaba viendo unas imágenes que a mí me tocó verlas hace 10 años en Tijuana, con el cártel de los Arellano Félix, que andaban en la calle, 7, 8 Suburban, te recordarás, todos armados hasta los dientes. Y claro, nadie se iba a poner a detenerlos, pues ¿cómo los ibas a detener? Y los veíamos en la calle, pero ¿cómo se están? ¿Por qué no los detenían? Pues, ¿qué dijo Leizaola Pérez? No, pues si yo voy solo con una sola pistola y esos traen 10 vehículos, que le dijo un día a Mari Carmen Flores, ¿por qué no los detuviste? Leizaola, oye, por favor, si no soy suicida. Me gusta entrarle, pero no soy tonto. Sí, ¿no? ¿Verdad? Son 10 camionetas contra yo solo con una pistola, pues por favor, Mari Carmen le dice, no, tampoco. O sea, y eso está pasando con el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya lo tenemos aquí en Baja California. Sí, claro. Entonces, y van a andar los camionetas ahí con el logotipo del cártel Jalisco Nueva Generación, paseándose en Durango, en Zacatecas, en Jalisco, en Guanajuato, en todo Michoacán, en todos lados. Y dices tú, pero pues si están identificados. ¿Qué pasó con? Así es. En esas épocas, pues vivíamos una situación muy difícil de enfrentamientos. Claro, ahí sí era una situación terrible de colgados en los puentes, fusilados, porque así recordarás cómo amanecían 10, 15 personas asesinadas. Era terrible. Y los que pozolearon, pues. Ahora no vemos este asunto, pero también tenemos mucha gente desaparecida, Juan Manuel. Sí, mucha gente desaparecida. A mí me tocó inclusive acompañar aquellas pláticas cuando vino Alfonso Durazo, todavía no entraban al poder. ¿Te acuerdas de aquella reunión que se hizo en la Universidad Iberoamericana? Sí. Donde se les vino y se les hizo ciertas promesas a los desaparecidos. Y bueno, pues no ha pasado absolutamente nada. Y yo percibí un gran dolor entre la gente que se reunió ahí, de gente que no encuentra a sus seres queridos, que están desaparecidos, que va muy relacionado a lo que tú estás platicando, Cosme. Pues sí, y no pasa nada. Sí, así es. Vivimos en un país donde no pasa nada. Y eso es muy grave, porque, híjole. ¿Y cuál es tu opinión de la ley de amnistía? Bueno, mira, la ley de amnistía creo que fue una respuesta a una problemática social. Hablando honestamente, sí hay mucha gente que está dentro de las cárceles, uno porque no tuvo acceso a una defensoría de oficio adecuada, o por crímenes realmente menores. Creo que es una promesa que había hecho en campaña el presidente López Obrador y la termina cumpliendo. Sin embargo, Cosme, pues la ley de amnistía es una ley federal. Claro. Y el 95% de los delitos a los que hace referencia esta ley de amnistía son de orden estatal. Entonces, al final de cuentas, pues si no baja
a los códigos de procedimientos penales de cada uno de los estados de México, pues realmente no va a servir de nada. Va a ser un mínimo de este tipo de personas vulnerables que van a ser liberadas. 2, no la acompañó un plan de reinserción social. Entonces, al final de cuentas, cuando esta gente salga a la calle, sobre todo en la crisis social que estamos previendo, que ya platicamos, pues ¿en qué va a trabajar? ¿A qué se va a dedicar? 3, no trae un fortalecimiento del sistema de justicia. Al final de cuentas, si tú dices, hoy encarcelé a una persona, pues vamos a tener a la misma gente encerrada de nueva cuenta, ¿no? Entonces, pues creo yo que la ley de amnistía no fue más que una pincelada dentro de una problemática mucho más fuerte, mucho más fundamentada, que donde no se le vieron todas las aristas al problema. Así es, yo también lo veo como pues una posibilidad para muchas personas, como tú dices, que no tuvieron esa oportunidad, no tuvieron un traductor, sobre todo en las etnias, que es muy grave en México. Todavía hay mucha gente que no habla español, que habla su dialecto o su lengua, y que lamentablemente, pues lo vivimos en el caso de acuerdo, 2 mujeres, creo que fue en Guerrero, que les habían detenido e encarcelado porque habían atentado contra la Policía Federal. Por favor, sí. 2 mujeres. Son ese tipo de situaciones. Entonces, creo que en esa perspectiva el presidente López Obrador cumplió la promesa, pero al final de cuentas, como menciono, ¿no? El alcance que pueda tener esta ley en el entendido de que la mayoría de estos delitos son estatales, pues es mínima. Y 2, cómo se le debe reinsertar a la gente. Y 3, cómo vamos a asegurarnos de que no vuelva a pasar. Así es. Y por lo pronto, bueno, pues es interesante que también la gente participe, los padres de familia, es muy importante que sepan qué están haciendo sus hijos. En una ocasión yo platicaba con una señora hace años que tenía a su hijo desaparecido y le decía yo, oiga, ¿y su hijo no estaba no, pues mi hijo me trataba muy bien, me daba dinero, me compró casa y, oiga, pues yo ya hubiera sospechado, ¿verdad? Pues ¿qué haces, hijo? ¿De dónde sacas dinero? Claro. Es el problema social tan grande que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, Cosme. Muchos de nuestros chavos pues no tienen muchas opciones, desafortunadamente. Eso es lo grave. Así es la apología del delito. Así es, porque no quieren ser ingenieros, ellos quieren traer una K-47, un pick-up y matar gente. Así es. Eso es grave. Desafortunadamente. Así es. Bueno, Juan Manuel, yo quiero agradecerte mucho esta oportunidad que me has brindado. Ojalá no sea la única. Más adelante vamos a ver, ya que llegue junio, para ver cómo está la situación, si mejoró o sigue igual o empeoró la situación de la seguridad en nuestro estado, que además, bueno, pues seguimos siendo número 1 en muchas cosas. Ahorita somos el 3º en muertes por el COVID. Y qué bárbaro, porque deberíamos ser de los últimos, pero somos de los primeros, siempre en lo malo y no en lo bueno. Así que, pues ahí está. Pues Juan Manuel, te mando un abrazo. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Saludos y excelente fin de semana para ti y para todo tu auditorio. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Pues ahí está.